Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El libro Oro Azul es la versión final de un trabajo que Matt Barlow inicialmente y después Tony Clark vienen haciendo dentro de un colectivo canadiense, pero también internacional, de construcción de un material que ayude a todos los sectores que hoy en el mundo se movilizan contra la privatización del agua, que brinde un conjunto de argumentos que permitan entender en qué consiste ese ataque planetario de robo, de despojo del agua, de privatización del recurso y también de destrucción, de degradación del recurso. El manuscrito original se llamaba también Oro Azul. Era pequeño, con material que fue resultado de grupos de discusión que querían llegar con argumentos sólidos a los foros mundiales del agua, en los que se dan cita a las principales empresas transnacionales y los principales gobiernos del mundo interesados en privatizar el agua. Como en estos foros se tiene mucha predilección por la simulación, se tiene mucha afición por hacerle creer a la opinión pública que en ellas interviene la sociedad civil, opinando acerca de los problemas del desgaste del medio ambiente, como estas empresas y estas instituciones públicas, así como las instituciones financieras internacionales, no escatiman esfuerzos en generar conceptos, en generar esquemas extraordinariamente confusos para envolver los procesos de privatización del agua. El hecho más patente es la forma extraordinariamente escandalosa con la que se ha llevado a cabo la privatización del agua en nuestro país sin que nos demos cuenta, y aún así se dan el lujo de saturar con comerciales la televisión, la radio y los periódicos anunciando el cuarto Foro Mundial del Agua que se va a realizar en México. Como estos foros transcurren simulando participación social y haciendo gala de confusión de conceptos, los estudios que este grupo de activistas e investigadores canadienses emprende tiene entonces la intención de poner las cosas claras, llamarlas con su nombre. Muy buenas tardes, bienvenidos a Letras Militantes. Continuamos con el tema del agua que habíamos dejado pendiente durante prácticamente 2 semanas en que fue un poco complicado realizar la emisión de este programa Letras Militantes. Pero nos parece muy importante continuar con este tema, dada la situación que se está viviendo. Había el comentario de algún compañero que me decía, oye, en tu último programa hablabas de las sequías y justo ese día cae un tremendo chubasco en la Ciudad de México. Y bueno, esto lo único que hace es confirmar la manera como se ha modificado el ciclo del agua debido a la depredación de los bosques que comentábamos también en el programa pasado, debido a el gasto del recurso acuífero, de los mantos acuíferos en nuestro país, en diferentes estados, y que esto se va agravado por el cambio climático, lógicamente, de acuerdo a muchas teorías, originado a su vez por esta tala de bosques, por este uso indiscriminado de los recursos naturales. Y entonces hoy estamos abordando nuevamente el tema del agua, haciendo referencia al libro al que dábamos lectura en la emisión pasada, que se titula Oro Azul. Hoy lo hacemos a través de un libro que se titula Voces del Agua, que es coordinado o fue coordinado por un importantísimo investigador investigador y analista del uso y la explotación del recurso hídrico en nuestro país particularmente, pero en un contexto global, que se trata nada más y nada menos que el doctor Andrés Barreda, un investigador, un académico también cercano al Sindicato Mexicano de Electricistas, ha estado en muchas ocasiones aquí en el sindicato y en eventos organizados por el sindicato sobre diferentes temas, pero particularmente en el tema del agua es una voz autorizada, una voz experta, y este libro recoge varios testimonios. De hecho, es la parte central del libro, los testimonios de varios de los foros que se realizaron en torno a la situación del agua y que, vio la luz por primera vez este libro en el año 2006. Sin embargo, y como decíamos también de Oro Azul, son textos que tienen una vigencia ineludible, indiscutible, porque lo que ha pasado a través de los años que han transcurrido desde que se publicaron estos libros es que el problema del agua se ha agudizado. En ese entonces, cuando se escribe este libro o se recopila este libro por el doctor Andrés Barreda en el 2006,
se hablaba de ese proceso neoliberal de privatización del agua. Y desafortunadamente hoy en día, a pesar de los proyectos y los procesos encaminados, impulsados por la llamada Cuarta Transformación, en el tema del agua no existe aún la suficiente claridad en torno a deslindarse por completo de las políticas públicas y el avance de las políticas privadas en torno al tema del agua que se venían realizando desde estos sexenios de gobierno neoliberal. Hoy que se ha dicho que el neoliberalismo ya no existe en México, que ya no es una política de gobierno, bueno, pues entre los energéticos, que no hay, y lo hemos dicho aquí, un cambio contundente o un regreso contundente al nacionalismo que tenía el control el Estado sobre los recursos energéticos. Con el agua pues ocurre algo peligrosamente similar, ya que no hay una política que sea definitiva o que sea tajante en torno a estos procesos de privatización que se construyeron en 3 décadas de políticas neoliberales. Y por eso nos parece importante retomar estos temas. Estamos viendo, por ejemplo, en la capital de nuestro país, en la Ciudad de México, cómo en algunas áreas se han desecado importantes humedales, que son estos espacios naturales en donde existen manantiales, existen afluentes naturales de agua y que por privilegiar obras urbanas se han ido desecando. Y lo mismo, esto tanto por la política pública de construir vías para los automóviles, también desde el ámbito privado hemos visto en el caso de Coyoacán, en el caso de los Pedregales, cómo se están sacrificando viejos, antiquísimos manantiales o afluentes naturales de agua dulce, de agua potable, para la construcción de estos grandes complejos habitacionales de lujo, que lo que van a hacer es privilegiar a una clase en particular, la clase más pudiente, para poder tener ahí su casa con una vista hacia el resto de la ciudad privilegiada, aunque con ello se acabe con un recurso o se explote exclusivamente para ellos un recurso que es invaluable, que como lo es el agua. Y de esta manera hemos visto cómo a través de la imposición de todo este proceso urbano que no está controlado, a pesar de que las alcaldías pudieran de manera autónoma frenar, regular o condicionar estos proyectos, lo que vemos ha sido una continuidad en este proceso de depredación y de sobreconstrucción, particularmente en alcaldías como la Benito Juárez o como Cuauhtémoc, en donde justamente el recurso que viene a ser más afectado para la comunidad que ya habita ahí es el agua. Entonces, nos parece importante retomarlo en el sentido también de cómo ha afectado, y lo veíamos en el programa anterior, cómo afecta este problema del agua incluso a proyectos económicos a partir de la generación hidroeléctrica de energía y que debido a estas sequías y a estos trastornos en los ciclos del agua o en el ciclo del agua, pues se ven afectados también los trabajos que tienen que ver con este proceso de generación de energía. Vamos a continuar con el texto y más adelante entraremos en materia con el tema, por ejemplo, de las hidroeléctricas, porque quedó por ahí una parte pendiente de la emisión pasada. Como estos foros transcurren simulando participación social y haciendo gala de confusión de conceptos, los estudios que este grupo de activistas e investigadores canadienses emprende tienen entonces la intención de poner las cosas claras, llamarlas con su nombre. Es importante retomar en este punto porque llamarlas por su nombre es hablar de privatización. Muchos investigadores del tema, investigadores sociales o investigadores técnicos sobre los problemas de agua que existen en nuestro país, tal vez funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente, especialistas, lo primero que dirán es que el libro miente, porque habla de la privatización del agua. Y el agua, nos dicen, el agua en realidad no se está privatizando. Esto es una imprecisión que, insistirán, se entiende porque la gente no sabe bien cómo están las leyes, cómo están las políticas públicas, qué es en realidad lo que ocurre. Y dirían que lo que se está privatizando es el servicio del agua, que por supuesto que se está privatizando. Y decir que se privatiza no es una atenuante, es un agravante.
Privatizar el servicio del agua es privatizar nada más y nada menos que su extracción, su distribución, su procesamiento, su tratamiento, su purificación, su almacenamiento. Y entonces aquí pues detectamos que este uso de la semántica como excusa para ocultar las cosas pues se vuelve un traspié bastante complicado de superar por parte de estos mismos especialistas que ya nos habían vendido desde hace tiempo un proceso similar con el petróleo. Recordarán desde aquella reforma energética de Calderón en el 2007-2008, cuando se modifica la ley en torno al petróleo y a los hidrocarburos. Bueno, se hablaba de que no se estaba privatizando el petróleo, sino que se privatizaban o se aperturaban a la participación privada todos los servicios que eran necesarios para la extracción, explotación del petróleo. Pero el petróleo, eso que está bajo tierra, eso seguía siendo propiedad de la nación. Entonces pasa lo mismo con el agua. Nos podrán decir desde las políticas públicas de gobierno que no hay una privatización del agua porque el agua sigue siendo pública, no tiene un dueño. Pero al hablar de esta privatización del servicio del agua, pues de lo que se habla es justamente de cómo se nos quita ese derecho para poder extraerla, distribuirla y almacenarla. Entonces este es un proceso sumamente de alarma, de prender focos de alarma por lo que aún hoy estamos viviendo en nuestro país. Es necesario que se haga nuevamente un análisis de fondo, un análisis a gran escala de lo que está pasando con el agua en este gobierno de la Cuarta Transformación. Sabemos, tenemos relación, por ejemplo, con organizaciones como Agua para Todos, que tiene pues una relación directa con la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, porque se entiende que todos estos servicios han sido objeto de la privatización. Hace poco, había gente que nos pedía ayuda porque nuevamente la Comisión Federal de Electricidad está haciendo esta embestida en contra de los usuarios utilizando contratistas. Ya ni siquiera es personal que acude con el uniforme o en vehículos de Comisión Federal, son abiertamente privados con identificaciones de empresas privadas que ya se presentan como contratistas de la CFE para hacer los cortes en el servicio de energía eléctrica. Y pues lógicamente se espera que venga algo igual en el tema del agua, que viene a ser una cuestión mucho más delicada, porque el agua es definitivamente un medio insustituible para la supervivencia del ser humano. Todo eso se refiere a los procesos que mencionábamos, ¿no? De extracción, distribución, procesamiento, purificación y almacenamiento. Todo eso es controlarlo como objeto de consumo directo, como agua embotellada. Decir que se privatiza el servicio quiere decir, en un lenguaje más llano, que se privatiza la fase de la producción, si es que se puede decir que esto existe, del recurso, de la distribución y del consumo, la reproducción conjunta del sistema. Y creen que con esto nos están dando a tole con el dedo y nos quedamos tranquilos nosotros diciendo, o sea, solo se privatiza el servicio, no se privatiza el agua. Además, en el fondo sí se privatiza el agua, sí se privatizan los bloques de agua. Esto está ocurriendo en muchas regiones del mundo y el sentido es clarísimo. Pero a los investigadores les gustará decir que esta agua por la que pagamos para tomar un sorbo en realidad no es el agua que estábamos comprando como mercancía, sino será el servicio de la botella de plástico. Bien, el libro parte de la idea, entonces, de que lo que se está privatizando es el agua y, por supuesto, todo el servicio del agua, y lo plantea directamente, lo plantea lapidariamente. Y dado que aquí estamos en nuestra alma mater, en la universidad, esto fue a partir de estos foros y consultas que se hicieron en diferentes universidades, vale la pena hacer un señalamiento. Este libro, se refiere a Oro Azul, no es un libro académico, frívolo, como la enorme cantidad de libros sobre el agua que actualmente se están produciendo en centros de investigación dedicados al tema del agua. Y me estoy refiriendo a numerosos libros del Colegio de Michoacán, de la UNAM, numerosos libros extraordinariamente frívolos,
que escriben páginas y páginas acerca del tema del agua, pero no se han detenido a investigar, a denunciar en qué consiste la privatización del agua en México, cuando en realidad este proceso viene ocurriendo en México desde la época de Miguel de la Madrid, se superafina en la época de Salinas de Gortari, naturalmente en 1992, cuando se cambia la Constitución para adecuar la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, y por supuesto se remata con los cambios constitucionales que acaban de ser palomeados por los 3 partidos políticos de nuestro país en marzo de 2004. Estamos hablando de antes de la elección fraudulenta en la que usurpa el poder el PAN con Felipe Calderón. Y aquí hay esos 2 elementos que vale la pena traer a tiempos actuales, a valores actuales, cuando se refiere, por ejemplo, a los cambios constitucionales y los cambios legales que adecuaron la entrada de México al TLCAN. Seguimos teniendo una política de sometimiento a las máximas dictadas desde el norte del continente. Si recordamos incluso la reforma laboral del 2019 fue motivada por la firma del TEMEC, que es una actualización del Tratado de Libre Comercio, y fue un condicionamiento impuesto por los Estados Unidos y por Canadá hacia México, no porque se quisiera arreglar los asuntos internos en materia de sindicatos y de democracia, sino que era un requisito para palomear el nuevo Tratado de Libre Comercio. Y que estos cambios constitucionales se menciona que fueron palomeados por los 3 partidos políticos que existían en ese año 2004, los 3 principales que hoy están aliados, el PRI, el PAN y el PRD. Pero esto se presta a una reflexión más profunda por lo que significa el que en aquellos años hayan sido partícipes de este golpe privatizador del agua. Vámonos a una pausa y regresando de la pausa musical continuamos con el tema de la privatización del agua. Vámonos a una pausa con música de Carlos Villanueva, que va a ser un intermedio para este programa. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes para tratar el tema de este texto, Voces del Agua, en conjunción con el tema importantísimo de las sequías que están azotando a nuestro país en estos días
y que, bueno, como decíamos, también tiene que ver con el cambio climático. Antes de que se soltaran estas tremendas lluvias que hemos vivido los últimos días en el Valle de México, se hablaba seriamente de la sequía que está azotando a todo el país y a las presas que no solamente podemos pensarlas en el proceso de generación hidroeléctrica, sino también por lo que tiene que ver con el cultivo, el riego y todos estos servicios indispensables que se realizan a través del agua. Y por ello retomamos una nota del periódico El Universal de Puebla. Llama mucho la atención desde su título. Dice: NASA alerta de sequía. México se está quedando sin agua, Puebla también. El Sistema Nacional de Información del Agua, monitoreo de las principales presas de México, señala que todas las presas de Puebla presentan bajos niveles. México se está quedando sin agua, Puebla también. El país se enfrenta a una de las peores sequías generalizadas de su historia. La NASA advirtió que al mes de abril casi el 85% del territorio nacional enfrenta condiciones de sequía. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, compartió imágenes de satélite y un comunicado en el que se señala que grandes presas en todo México se encuentran en niveles excepcionalmente bajos, lo que agota los recursos hídricos para beber, cultivar y regar. El Servicio Meteorológico Nacional de México ha señalado que el noroeste y el noreste del país enfrentan una sequía extrema. Incluso se prevé que sean afectados cultivos. El reporte de la NASA documenta que en esta temporada seca, considerada en el periodo del 1 de octubre del 2020 hasta el 18 de abril de 2021, ha habido un 20% menos de precipitaciones de lo normal. Además, varias regiones de México también alcanzaron temperaturas superiores a 35 grados centígrados. Hay que agregar que incluso antes de este periodo que encuadra la NASA entre octubre del año pasado y abril de este año, ya había anuncios a mediados del año pasado de varios meses en que había bajado la precipitación pluvial y que lógicamente los niveles de sequía iban en aumento. Justamente en este periodo que señala la NASA se alcanza un límite, digamos, histórico. Entonces es de llamar la atención y nos resulta pues muy grave los focos rojos que se prenden frente a este anuncio de la NASA. Una de las causas de esta sequía se encuentra en que durante los meses húmedos de 2020 hubo un nivel menor de precipitaciones, lo que se explica por el fenómeno de la Niña. El agua inusualmente fría en el Océano Pacífico del Este inhibe la formación de nubes de lluvia y produce menos precipitaciones sobre México y el sur de los Estados Unidos, detalla el reporte de la NASA. México se está acercando a una de las peores sequías generalizadas registradas. En 2011, las condiciones de sequía abarcaron el 95% del país y provocaron hambrunas en el estado de Chihuahua. En 1996, el país vivió la peor sequía registrada y sufrió enormes pérdidas de cosechas. Sequía en Puebla, sus presas tienen sed. El estado de Puebla no es la excepción de la grave sequía que ocurre en México. El Sistema Nacional de Información del Agua, monitoreo de las principales presas de México, de la Conagua, señala que todas las presas de Puebla presentan bajos niveles. Las presas de Puebla monitoreadas por dicho sistema son La Soledad, Manuel Ávila Camacho en Puebla, Necaxa en Juan Galindo, Nexapa en Tlaola y Tenango en Huauchinango. Esto es de llamar mucho la atención porque además de que ahí se encuentra el sistema hidrológico que funciona con la generadora Fénix, también hay afectaciones, como se ve en parte de esta nota y en los mapas que presenta la página de Conagua. Estas afectaciones son también en parte del estado de Michoacán, donde está el sistema hidrológico hidroeléctrico de Lerma, y en las colindancias del estado de Morelos con el estado de México, donde está la planta de Alameda. Al 7 de mayo, las presas de la entidad, retornando a Puebla, se encuentran al 52% de su capacidad. La presa Tenango es la más afectada, pues solo tiene un almacenamiento de 9.48% del total de su capacidad. Y presentan una tabla con el porcentaje que se encuentra actualmente las presas del estado de Puebla. Y en el caso de Necaxa, nos habla de un 37%
de su capacidad que está siendo utilizada. En Exapa, un 33%. Esto resulta de gran importancia, sobre todo frente a estos comentarios, a estas calumnias que ha estado pues difundiendo la disidencia de nuestro sindicato, la disidencia de quienes participaron en la elección pasada y bueno, aducen que hubo fraude, a pesar de que ya hubo una demostración de que no hubo tal fraude. Ahora andan difundiendo el rumor de que no habrá repartición de dividendos porque ese dinero se está utilizando en las campañas políticas de algunos compañeros que están participando con algunos partidos en las elecciones. Esto es completamente falso, no tiene que ver en absoluto con campañas políticas y de hecho estamos en espera de hacer la Asamblea General para hablar de cuáles son los resultados de la cuestión de la generación durante el año 2020. Debe sernos muy claro que este es un proceso que ya se ha hecho, que se tiene que hacer, se tiene que repetir este año a través de nuestra Asamblea General y que la información que proporciona, en este caso Generadora Fénix, es la declaración de impuestos y el declarar cuánto tiene de utilidades. Y esas utilidades se deben a la generación de energía por la cantidad de agua que fue posible explotar durante el año. Si partimos de que el año pasado se ha vivido una de las sequías más graves en la historia de nuestro país, es lógico, completamente lógico, que haya una afectación en la cantidad de dinero que se generó como utilidad para Generadora Fénix. El decir con anticipación y sin mayor fundamento y sin mayor prueba que no va a haber recursos porque estos se utilizaron para campañas políticas es un insulto a nuestra inteligencia. Vale la pena entonces acercarse a estos comentarios, a estas notas periodísticas y a estos análisis que vienen incluso desde la propia prensa nacional y las propias instituciones, bueno, como la NASA, para entender que la situación no es sencilla. Es una situación compleja la que estamos viviendo y las afectaciones son de carácter preocupante. Hay otra nota del 19 de abril de este año que se titula Alerta en el campo poblano por sequía. En 86 municipios se registran escasas lluvias, ganaderos de la Mixteca sin el líquido. A pesar de que en México las mayores afectaciones por sequía se registraron durante 2011 y 2012, el año pasado las alertas nuevamente se activaron y en lo que va del 2021, la atención sobre este tema nuevamente llamó la atención debido a las altas temperaturas y el bajo almacenamiento que registraron algunas presas para hacer frente en las regiones que tienen algún nivel de sequía, tema que no es ajeno a la entidad poblana debido a que algunos ganaderos ya muestran preocupación por el riesgo de perder sus reses. De acuerdo al reporte de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, los estados que registran niveles alarmantes de sequía extrema son Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, así como algunas colindancias entre Querétaro y el Estado de México. Con lo que respecta a Puebla, en 86 municipios ya muestra niveles de sequía moderada, lo que representa el 39.6% del total del estado. Las señales de sequía despertaron intranquilidad en los ganaderos de la zona de la Mixteca, pues de acuerdo con la experiencia, pronostican que no habrá suficiencia de agua para los animales y muchos tendrán que comprar el líquido vital para garantizar su permanencia. Entonces tenemos que este problema de la sequía, el problema del agua, además de que estamos enfrentando este proceso neoliberal previo que privatizó el servicio del agua y con ello privatiza el propio líquido, se junta este proceso generado por el propio género humano en el que pues, la afectación climática pega ya en el tema de que haya la suficiencia de agua para riego, para ganado y en otros temas que tiene que ver con la infraestructura para la generación de energía hidroeléctrica. Frente a esto, los planteamientos que el gobierno o las políticas que el gobierno actual ha tomado pues han resultado insuficientes. Si bien, como leíamos en el programa pasado, hay una política para fortalecer
a la Comisión Federal de Electricidad en términos de la generación hidroeléctrica, esto ha resultado insuficiente. El título propio del artículo que leímos, México emprende renovación de hidroeléctricas con una ruta incierta, nos llevaba a esa conclusión, que si bien hay una buena voluntad de rescatar pues el rubro hidroeléctrico en la generación de energía, no hay ni la suficiente inversión ni la suficiente planeación, a lo que hay que sumar estos periodos de tremenda sequía que se están dando en el país. Y se habla incluso de zigzagueos en la transición energética, es decir, frente a este gran problema global de ir sustituyendo la generación contaminante por una generación con energías denominadas limpias, el gobierno mexicano no ha dado muestras de tener un proyecto que genere un avance en este tema. Por el contrario, lo que ha habido son retrocesos y lo que se ve es esta manera de retomar la generación con energías a partir de combustóleo, a partir de carbón, que lo único que hacen es generar una mayor contaminación del medio ambiente. Habrá quien diga es que de lo que se trata es de fortalecer a la empresa pública, Comisión Federal de Electricidad, pero entonces lo que se está dejando de lado es la manera como estas formas de generación finalmente van a acabar por dañar el medio ambiente y afectar finalmente a los seres humanos que vivimos en ese entorno. Entonces, bueno, estamos en una encrucijada muy importante sobre la situación energética en nuestro país. Por un lado, su parte legal, que tiene que ver con si se regresa al modelo nacionalista de generación energética. Se habla hoy, la nota es la adquisición de una refinería en el estado de Texas, en los Estados Unidos, que supuestamente va a generar una baja en el costo de las gasolinas en nuestro país. Habrá que analizarlo y habrá que ver cuáles son las repercusiones de esta compra de una refinería en los Estados Unidos. Pero por lo que se refiere a la energía eléctrica, no hay una propuesta contundente frente a los amparos que muchas empresas eléctricas presentaron por las modificaciones a la ley de la industria eléctrica. El presidente declaró que habría que entonces retomar la redacción original de la Constitución en materia de la exclusividad del Estado para explotar la energía. Sin embargo, pues se quedó en un amago. Se está buscando, al parecer, negociar con las empresas privadas y extranjeras, cómo se va a manejar este mercado, dándole prioridad a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el cambio, pues, desafortunadamente, no es de fondo. Frente a esto, le sumamos estas crisis que se pueden generar, por ejemplo, en materia de generación hidroeléctrica, no solo para los generadores privados, que finalmente ellos pueden decir, pues, ya no es negocio, entonces se lo dejo al Estado, y entonces el Estado se quedaría, además de el compromiso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, con el compromiso de retomar plantas que se dejarían para su explotación al propio Estado, sin que haya una política contundente y definida en esta materia. Entonces, bueno, lo que se abre es una discusión en la que debemos participar esencialmente quienes somos los trabajadores del ramo eléctrico, en este caso el Sindicato Mexicano de Electricistas, y a través de foros generar esos vasos comunicantes con otras organizaciones que, como lo leíamos en el texto de Voces del Agua y como lo mencionaba Andrés Barreda, pues tiene que ver con un trabajo de análisis, de investigación y de generar los espacios para una participación social en el tema del sector energético. No es un tema que le incumba únicamente al Estado, es un tema que nos incumbe a todos. Entonces tendremos que buscar esos espacios para nuestra participación, para que se escuche la voz de los electricistas, pero sobre todo de las y los ciudadanas de este país frente a un tema fundamental como lo es la energía eléctrica.
Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo de este programa. Estaremos retomándolo en diferentes emisiones, ya que consideramos que es un tema sensible, particularmente por lo que tiene que ver con los proyectos que viene desarrollando nuestra organización. Por el momento, pues agradecemos su atención a esta emisión de Letras Militantes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.